Bueno, la meditación será un poco un resumen de lo que hemos dicho. Es lo que San Ignacio nos recordaba, que la última meditación sea siempre como un resumen, ¿verdad? Un resumen de cómo ir hacia una iglesia misionera, hacia una iglesia misionera. El Concilio Vaticano II insistió ya en la necesidad de una nueva evangelización. No usó la expresión, pero sí utilizó la expresión volver a evangelizar a ciertos países de cristiandad, etcétera, que habían dejado, y mucho más, anunciar el Evangelio a todos aquellos que todavía no lo conocen. Juan Pablo II, en el programa pastoral para el nuevo milenio, nos recordó que había pasado el tiempo de la cristiandad y que era necesaria una nueva evangelización. Benedicto XVI lo recordó y el Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida, una iglesia que tiene que salir al mundo y no quedarse encerrada en la liturgia, en la sacristía, en las cosas. Todo el problema está en saber cómo salir al mundo y qué es la misión de la Iglesia en el mundo. Pues se puede salir al mundo para conquistarlo y colonizarlo. Y de hecho, muchas veces descubrimos cómo la Iglesia quiere hacer manifestación de fuerza, de prestigio, de poder, etc. El Evangelio, sin embargo, nos recuerda que salimos al mundo no para conquistar y colonizar, sino para depositar una fuerza de liberación, una fuerza de salvación en el corazón de los hombres, pero también de los pueblos y de las culturas. La Iglesia no está hecha para dominar, sino para servir. Porque Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar la vida por la muchedumbre. Y la Iglesia en Cristo tiene que salir al mundo para servirlo. En la Constitución Gaudium et Spes se nos recuerda que los gozos, las alegrías, las tristezas de los hombres tienen que ser nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras luchas de los discípulos. Y hay un texto que a mí me parece muy significativo para comprender el dinamismo de la misión de la Iglesia en el mundo. En el número 45 de Gaudium et Spes se nos recuerda esto. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, es el diálogo, ayuda y recibe ayuda del mundo, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Esa es la misión de la Iglesia: manifestar y realizar. No basta con manifestar, hay que realizar, ser signo e instrumento. Eso es lo que significa el sacramento, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Ese misterio que nosotros hemos descubierto precisamente en la Encarnación. La Encarnación, que es ese abajarse continuamente de Dios hasta el último lugar para salvar a todos desde el último lugar. Teniendo esto en cuenta, yo les presento una meditación recapitulativa un poco de todo lo que hemos ido diciendo. Y es
unos puntos muy sencillos. Primer punto, entonces, de la meditación: vivir nuestras comunidades en la lógica de la encarnación. La misión comienza en Dios, hemos repetido, ¿verdad? La primera meditación era esa impronta trinitaria del misterio, y se expresa sobre todo en la encarnación del Hijo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarlo, no para condenarlo, no para juzgarlo, para salvarlo. Por eso la lógica de la encarnación no es otra que la lógica del amor. El amor no se resigna nunca a perder al mundo, y por ello es creativo hasta el punto de enviarnos Dios a su propio Hijo en una carne semejante a la nuestra. Dios entra en la historia. Dios se hace historia. Dios se hace carne. El Dios de la alianza no puede convivir con el pecado, pero ama al pecador y busca por todos los medios que el pecador se convierta. Y Dios no cesa de dar comienzo una y otra vez a la humanidad. Su amor es más fuerte que la muerte. Es el Dios de la vida. Es el Dios de la vida. Y nos está engendrando continuamente para la vida. Dios, en su amor infinito, no da nada por perdido. Por eso envía a su Hijo unigénito para que la humanidad viva por él. Si en el Antiguo Testamento ya podemos ver cómo Dios interviene en la historia, ahora hemos descubierto algo mucho más serio. Dios se hace historia. Por eso Juan Pablo II pudo hacer esa afirmación tan hermosa. El cristianismo es la religión que ha entrado en la historia. Nuevo milenio en Neunte número 5. ¿Número qué? Número 5 de Nuevo Milenio. Es la religión que ha entrado en la historia. Si nos salimos de la historia, no estamos en la dinámica profunda del misterio de la encarnación. Y Dios ha entrado en la historia haciéndose débil, pobre, limitado. Justamente para que nosotros tengamos ese espacio de crecimiento continuamente. Y así, Dios nos conoce por experiencia. Y nosotros ya no podemos conocer al mundo por los libros, por los análisis. Tendremos que conocerlo por experiencia. El misterio de la encarnación, pues, traza el camino a seguir para una iglesia misionera. Una iglesia que tiene que salir de ella misma para entrar en el mundo y desde dentro, transformar el mundo. Pablo VI nos lo dijo con unas fórmulas muy importantes. Les leo en el número 18 de Evangelii Nuntiandi. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas, pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Espíritu.
La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concreto. El misterio de la encarnación, pues, nos lleva a adentrarnos en el mundo para transformarlo desde dentro, Por eso la Iglesia no se puede retirar a la sacristía, ¿verdad? Sino que tendrá que estar en el mundo y transformarlo desde dentro. Para evangelizar desde dentro son necesarias varias cosas. En primer lugar, supone aceptar procesos lentos y constantes. Es preciso ser como la levadura en la masa, que hace su labor sin ruido, sin pausas. En segundo lugar, la Iglesia tiene que confiar en el mundo. Tiene que amar al mundo. Y amarlo apasionadamente, no juzgarlo, no condenarlo, amarlo. Y amarlo tal como es, no porque sea bueno el mundo, sino justamente amarlo para transformarlo desde dentro, A veces tenemos miedo, recelamos del mundo. Dios no tiene miedo del mundo. Lo ama y por eso envía a su Hijo en nuestra carne. En tercer lugar, entonces, la encarnación no es una táctica pastoral, sino que es una exigencia interna del mismo Evangelio. Estamos ante una mística, la mística de la kenosis, del alejamiento, del desasimiento de nuestras vidas para dar vida al mundo. Vivimos esa mística no como una táctica, no como una obligación. Es el dinamismo mismo del amor. Pablo nos ha recordado que él no ha querido saber sino a Cristo y Cristo crucificado en el mundo. La lógica de la evangelización, por lo tanto, es saber ponerse al servicio del crecimiento de los otros. La Eucaristía nos recuerda a unos y a otros que tenemos que hacernos buen pan para los demás. Pero no hay Eucaristía sin encarnación. Y eso, hacerse buen pan para los demás, supone un gran despojo. Dos conclusiones de este primer punto para nuestras vidas. Educamos a nuestras comunidades para que vivan en la lógica de la encarnación. No educamos bien a nuestras comunidades cuando predicamos recelo hacia el mundo, cuando les damos una visión pesimista, cuando juzgamos al mundo. Cierto, el amor es lúcido y no niega la realidad, pero la ve desde la perspectiva de que esta realidad puede ser salvada. El amor cree en la libertad, cree en las posibilidades de los demás. Y por eso el amor lleva siempre a la afirmación del otro. Dios está contra el pecado, pero siempre a favor del pecador.
Y segundo, nosotros los sacerdotes tendremos que preguntarnos hasta qué punto estamos insertos realmente en la historia y en el mundo. Se puede ser misionero desde el poder, desde el prestigio. Nos lo tenemos que preguntar, porque Jesús vino a aportar la buena nueva de Dios, la llegada del reino desde la pobreza, la humildad y la cruz. Este es el primer punto de nuestro resumen. Un segundo punto de nuestro resumen para una iglesia. Jesús está siempre de camino hacia la oveja perdida, en busca de la oveja perdida. Fíjense que cambia. No es la oveja la que está en busca de Jesús, es Jesús la que está en busca de la oveja perdida. El buen pastor deja las 99 ovejas en la montaña para ponerse en camino de la oveja perdida. Y es él el que sigue el rastro de la oveja perdida. No esperemos a que los hombres vengan a nosotros. Tenemos que ir a buscarlos, ahí donde están. Y Dios nos recuerda que Él toma siempre la iniciativa para salir al encuentro del hombre. Desde el primer momento en que el hombre dio la espalda a Dios, Dios se puso en camino hacia el hombre. Y Dios se pone en camino no para juzgar, no para condenar, sino para decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Los evangelios nos recuerdan cómo Jesús no se dejaba coger por el éxito o por aquellos que querían retenerlo. Pedro va al encuentro de Jesús. Oye, que todos te buscan. A ver, vayamos a otras ciudades. Jesús está siempre de camino hacia las que no han escuchado todavía el Evangelio o aquellos que se han alejado. Y nos recuerda algo muy importante Jesús que hemos meditado ya. Para eso ha salido, para eso ha sido enviado. Ir a las ovejas descarriadas se presenta así como una cuestión, escúchenlo bien, una cuestión de obediencia. La misión es una cuestión de obediencia. Estamos justamente enviados al mundo. Fíjense que Jesús no envía a la iglesia, envía al mundo. Nosotros tendremos que recuperar esto. Como el Padre me ha enviado al mundo, yo os envío al mundo. Yo os envío al mundo. La búsqueda de los descarriados llega y exige de nosotros una actitud de ternura, de mansedumbre, de estar saliendo continuamente de nuestras preocupaciones clericales. La comunidad cristiana ha de ponerse, pues, en busca de lo perdido. Una iglesia misionera tiene que abrir las puertas para que la iglesia salga a buscar a los hombres de hoy, de esos hombres que viven en un mundo secular, plural, complejo, ¿verdad? Pero es nuestro mundo. Algunos dirán, y yo creo con toda razón, que nuestras comunidades no están preparadas para este éxodo, ¿verdad? No están preparadas para este éxodo, nuestras comunidades. No esperemos a prepararlas, pongámoslas en camino. Hay algunos que esperan la perfección y que ya estarán
profundamente formadas, ¿no? Se formarán en el camino. Jesús formó a sus discípulos en el camino. Y para el camino, claro, pero en el camino. Y eso es una cuestión importante. Tenemos que formar en el camino. Jesús educó para ser pescadores de hombres, llevándolos consigo. ¿Cómo llevamos a nuestras comunidades con nosotros para llevarlas al mundo? Todo esto es arriesgado, yo no lo niego, y tenemos que aceptar, porque fíjense ustedes que, como nos dice Jesús, somos enviados como ovejas en medio de lobos. No se nos envía, San Juan Crisóstomo, ¿verdad?, comentando este texto, diría, ya nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran enviado como lobos en medio de ovejas, ¿verdad? Es decir, con fuerza, con poder. No, somos enviados en la debilidad, en la fragilidad, no con los grandes medios. Porque en última instancia somos enviados para ser testigos de ese amor apasionado de Dios. Y el amor auténtico es pobre y débil siempre, porque busca el crecimiento de los demás. Tenemos que ir al mundo, ¿para qué? Pues como el buen pastor, para llamar a las ovejas una por una, sacarlas de los apriscos donde están prisioneras y llevarlas a prados dilatados, es decir, llevarlas a la libertad. Ir al encuentro de los drogadictos, ¿verdad?, para llevarlos a la libertad. Ir al encuentro de tantas personas, ¿verdad?, que sufren, para llevarlas a la libertad. Tenemos que salir. Y nuestras comunidades, ¿verdad?, yo creo que si les ayudamos siempre serán capaces porque tienen buena voluntad. Tercer punto para la meditación. Salir a los caminos para invitar a la fiesta. Y esto nos lo tendremos que decir muy fuerte. Fíjense ustedes, la urgencia de la misión viene de Dios. Es Dios quien tiene urgencia. Es Dios que no quiere que su banquete de bodas no se llene. Y es Dios quien envía continuamente a su siervo para ir a buscar a los hombres hasta que se llene la sala del banquete. Es Dios quien tiene la urgencia. Si nosotros estamos en comunión con Dios, tendremos esa misma urgencia, Una y otra vez Dios nos está enviando. Y esta premura de Dios es porque quiere festejar a su Hijo, quiere honrar a su Hijo. Y el siervo salió una y otra vez haciendo siempre lo que el amo le mandaba. El Evangelio de Lucas, ¿verdad?, se completa con el Evangelio de Mateo, que nos recuerda que congregaron a buenos y malos. No seamos selectivos. Hagamos que entren todos en el banquete del reino. ¿Y el traje? ¿Y el que no tenía traje? Pues ponle tú el traje. ¿Verdad? Fíjense que es importante. Nosotros invitamos a la fiesta y tenemos que ayudarles a que acojan también la condición para la fiesta. No falta el colado.
Lo importante es que se trata de invitar a una fiesta. Nosotros a veces pues nos hemos quedado en la moral. Y se trata de invitar justamente a los hombres para que hagan la experiencia de ser amados, para que hagan la experiencia de la bondad de Dios, para que hagan la experiencia justamente de la libertad que Dios quiere otorgarlos. El Evangelio de la Gracia no puede comercializarse ni puede ser moralista. Nos lo recordó bien Benedicto XVI. Si ustedes recuerdan el Sacramentum Caritatis, nos habla de que las consecuencias morales no es lo mismo que el moralismo, no es lo mismo que el moralismo. Y pone un ejemplo precioso que es lo de Zaqueo. Benedicto XVI nos lleva a Zaqueo. Jesús no planteó ninguna exigencia para entrar en casa de Zaqueo. Pero es Zaqueo que con el encuentro con Jesús entonces viene a la conversión. Pero nace del encuentro la conversión. No es la conversión previa al encuentro, como nosotros a veces planteamos. Y ahí está el moralismo, ¿verdad? Claro que las consecuencias morales se expresan en el caso de Zaqueo precioso, ¿verdad? Si he robado algo, devolveré el cuádruplo, repartiré la mitad de mis bienes, etcétera, etcétera. Pero es por el encuentro, Nosotros a veces cambiamos la perspectiva y ese es el moralismo. Primero queremos que cambien moralmente y luego ya encontrarán a Jesús. Y eso lleva a una moral de esclavos en definitiva. Para vivir este dinamismo, pues yo creo que hay 3 puntos importantes para vivir este dinamismo de invitar a la fiesta. Primero, recordar que la salvación es un don gratuito de Dios. Y un don gratuito dado a los pecadores. He venido a buscar lo que estaba perdido. La gratuidad de Dios, la gratuidad de la salvación, que no se puede nunca comercializar, que no puede servir para la autoafirmación nuestra, sino justamente. Segundo, supone entonces salir de uno mismo para entrar en el otro. Y ese dinamismo es una conversión profunda de nuestros esquemas, de nuestra cultura. Nuestra cultura, ¿verdad?, no siempre es la de los pobres, ¿eh? Y en un mundo plural es mucho más complejo porque hay que salir de entrar en muchas culturas diferentes, ¿verdad? Pero nos lo dice Pablo, que él es lo que hizo. Les leo en 1 Corintios 9, 19, 23. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aun sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para salvar a toda costa alguno. Y todo lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Este dinamismo, ¿verdad?, profundo, de quien ya no está centrado en sí mismo, sino que busca adentrarse en el otro. Y esto es una conversión, hermanos, que tenemos que vivir todos los días, ¿verdad? Porque nos encontramos con gente de culturas diferentes y nosotros podríamos tener un proyecto e imponerlo. Yo les hablé el primer día de los activistas, ¿no? Dije que teníamos que ser hombres de acción,
y tenemos que actuar muchísimo. El activista es el que impone su proyecto a los demás. Y cada persona, ¿verdad?, tiene su vocación. Ponerse al servicio de la vocación de los demás supone un acto contemplativo y supone esta pregunta sencilla: Señor, ¿qué quieres y qué esperas de esta persona? Y a lo mejor nosotros esperamos que sea un buen catequista, pero Dios espera que sea un buen militante en la sociedad. Y nosotros queremos hacer un catequista, pero si a lo mejor no es la vocación de él. Pero poco pronto catequista. Pero fíjense que le imponemos algo, ¿verdad? Y Dios puede ser que espere. O al contrario, a lo mejor nosotros queremos que sea un buen militante en la sociedad y a lo mejor tiene vocación monástica. Pues nosotros nos tendremos que poner al servicio de lo que Dios quiere y espera de esa persona. Y eso supone una atención contemplativa continuamente. Y eso supone entonces que en la oración de todos los días, vamos repasando a esas personas que encontramos para decirle: Señor, ¿qué quieres de este? ¿Qué esperas? Y tercero, supone evangelizar las culturas. Supone adentrarnos en los dinamismos antropológicos, etcétera, que una cultura está ofreciendo para saber, ¿verdad?, empalmar con la gente. Les recordaré en este sentido un texto de Verbum Domini, en el número 30, y que creo que nos ayuda también para nuestro trabajo de la palabra de Dios, si queremos ser realmente servidores de la palabra de Dios. Dice: aproximaciones al texto sagrado que prescindan de la fe pueden sugerir elementos interesantes deteniéndose en la estructura del texto y sus formas. Sin embargo, dichos intentos serían inevitablemente solo preliminares y estructuralmente incompletos. En efecto, como ha afirmado la Pontificia Comisión Bíblica, haciéndose eco de un principio compartido en la hermenéutica moderna, el adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible solo a quien tiene una afinidad viva con lo que dice el texto. Todo esto pone de relieve la relación entre vida espiritual y hermenéutica de la Escritura. Efectivamente, con el crecimiento de la vida en el Espíritu, crece también en el lector la comprensión de las realidades de las que habla el texto bíblico. La intensidad de una auténtica experiencia eclesial acrecienta sin duda la inteligencia de la fe verdadera respecto a la palabra de Dios. Recíprocamente se debe decir que leer en la fe las Escrituras aumenta la vida eclesial misma. De aquí se percibe de modo nuevo la conocida frase de San Gregorio Magno: las palabras divinas crecen con quien las lee. Por eso la fidelidad no está en la repetición, sino justamente en la búsqueda constante, porque la verdad de Dios es siempre novedad y tenemos que abrirnos a esa novedad. Hoy día, me perdonan, ¿verdad?, pero yo tengo una convicción, y es que muchos movimientos y muchas espiritualidades nos conducen a la repetición. Hay que repetir, y eso sería la fidelidad. Pues no, eso es la expresión de la pereza. La búsqueda supone arriesgarse. Yo siempre recordaré lo que un día el cardenal Pironio, ¿verdad?, me decía: que nos den el derecho a equivocarnos, porque fui a consultarle unas cosas de América Latina y me dijo que nos den el derecho a equivocarnos, ¿verdad?, en esa búsqueda constante. ¿En qué está la repetición en algunos movimientos? Sí, hay movimientos. ¿En qué está? ¿Perdón? ¿En qué está la repetición? Pues en repetir siempre todas las cuestiones, todos los dogmas al pie de la letra, sin más.
fíjense ustedes que Benedicto XVI recordaba esto, ¿verdad? Cada generación tiene que reformular la fe. Y cada generación tiene que crecer en esa inteligencia de la fe. No podemos quedarnos en la repetición. Porque la repetición puede ser la expresión de la infidelidad más grande. Y eso vemos también, pero yo no voy a hacer ahora las clases de teología, ¿verdad? Como Santo Tomás, etcétera, en las cosas que él ha repetido casi siempre se equivocó. Cuando buscaba, acertaba. Entonces, eso lo tenemos que decir. Cuarta, sí, porque Santo Tomás cuando repetía el derecho de la época, pues eso quedó trasnochado continuamente. Como el derecho canónico que yo estudié en el seminario, pues quedó trasnochado después del Concilio Vaticano II. Si yo repitiera el derecho canónico del 1918, pues estaría haciendo un atropello. Tenemos que abrirnos a unas nuevas comprensiones que nos abrió el Concilio Vaticano II. Porque como mi teología se hizo mientras estaba fraguando el concilio, pues entonces quiere decir que tuve que cambiar mis esquemas. Bueno, pero no estamos en la meditación. Eso eran para los coloquios. Cuarto punto de la meditación. Algo que yo creo que es muy importante para nuestras comunidades que están muy centradas en la Eucaristía, con toda verdad, y es redescubrir la mística profunda de la Eucaristía. Si redescubrimos la mística profunda de la Eucaristía, pondremos a nuestras comunidades en salida. Y yo les recuerdo 4 dimensiones de la mística de la Eucaristía. Muy brevemente, porque ya me he alargado más de la cuenta. Pero como es una repetición... No, sí, el ánimo es ustedes que tienen que tener. El ánimo es ustedes que tienen que escuchar, que es lo más pesado. 4 dimensiones de esa mística. Primera es la mística de la kénosis. No hay Eucaristía sin abajamiento. Ya le he insistido en el primer punto, no vuelvo sobre ello. Esta dimensión de la encarnación tiene que estar muy presente en la Eucaristía. Las ceremonias pueden ser muy bellas, muy alegres, todo, pero no olvidemos esta dimensión de la kénosis. El padre Chevrier, yo soy pradosiano, ya han visto que no he citado mucho al padre Chevrier, ¿verdad? Lo hubiera podido citar, pero el padre Chevrier decía, ¿verdad?, que para que se diera Eucaristía había que primero dejarse moler. El trigo hay que triturarlo, hay que molerlo, hay que amasarlo, etc. Todo eso supone un misterio de kénosis, de abajamiento, ¿verdad? Por lo tanto, no es para que el presbítero al presidir se afirme en la Eucaristía. Tiene que justamente entrar en ese dinamismo de abajamiento. Bueno, segundo, eso lo ha dicho Benedicto XVI, por eso le retomo. La segunda dimensión de esta mística es la mística social. Una Eucaristía que no lleve al compartir fraterno y solidario es fragmentaria, nos dirá Benedicto, que es una expresión muy bonita. No quiere decir que no está muy bien hecha, se puede hacer muy bien los ritos y no llevar a ese compartir, y por lo tanto es fragmentaria, es decir, mal celebrada. Se puede hacer muy bellas ceremonias y eso. Si ustedes leen, eso mismo lo dice ya Presbyterorum Ordinis, curiosamente, en el número 6. En el número 6 de Presbyterorum Ordinis dice, por hermosas que fueran las ceremonias, si no llevamos a que los laicos asuman la realidad, etc., no estamos celebrando bien la dimensión social, la mística.
la mística. Entonces, eso tenemos. Tercero, la mística misionera. No podemos celebrar bien la Eucaristía si no salimos a anunciar a los demás nuestra alegría y nuestro gozo. Por eso Benedicto XVI nos recordaba que nada hay más hermoso que hacer la experiencia de la amistad con Cristo y de comunicarla a los demás, y que por eso se precisa más y se urge más en la Eucaristía. En la Eucaristía, ese encuentro con el Señor tiene que traducirse en la vida y tiene que comunicarse a los demás. Y cuarto, la mística de la comunión. La Eucaristía nos tendrá que llevar a vivir una comunión más profunda entre nosotros mismos. Pero la comunión en la diversidad, dando responsabilidad a todos y que cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, se sienta responsable y corresponsable del conjunto. Nosotros, como presidentes de la Eucaristía, tendremos que trabajar para impulsar estas dinámicas en nuestras comunidades. ¿Cómo? Pues hay dos caminos, a mi entender. Ustedes encontrarán otros muchos. Primero, es necesario una buena catequesis mistagógica del sacramento. Nuestros equipos de liturgia, por ejemplo, podríamos bajar y descender a lo concreto, pero a veces son equipos para organizar la liturgia. Bueno, no, busquemos darles realmente esta dinámica profunda que conlleva la Eucaristía y que ellos mismos vayan descubriendo y reflexionando. La catequesis. Y segundo, la presidencia de nuestras Eucaristías que lleve justamente a hacer partícipe a la comunidad realmente y que suscitemos en ella, a través de nuestra presidencia, de nuestras homilías, etcétera, este gusto por la Eucaristía. Tenemos que presidir la Eucaristía de tal forma que demos este impulso. Quinto punto para el resumen: la alegría de vivir y comunicar la fe. Si no vivimos alegres y gozosos nuestra fe, difícilmente la podremos transmitir y comunicar a los demás. Fíjense que la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 4, después de hacer esa introducción, lo que hemos visto, oído, palpado del Verbo Divino, concluye con esta frase: os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Es la alegría de poder comunicar la fe. Eso nos tendría que llenar de gozo y de alegría. Y al texto que me refería antes y que no me resisto a leérselo, de Sacramentum Caritatis, en el número 84. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada hay más hermoso. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con él. Esta afirmación asume una mayor intensidad si pensamos en el misterio eucarístico. En efecto, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Este exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso la Eucaristía no solo es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. Auténticamente misionera, ¿verdad? Ahí es donde tendremos que trabajar todos. Esta alegría del encuentro con Jesús es contagiosa. Yo les recuerdo dos textos solamente. Andrés encuentra a Jesús
y sale corriendo para decirle a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías. Es la alegría, hemos encontrado al Mesías, salimos. Y el texto de la samaritana lo conocen bien, ¿verdad? La samaritana salió corriendo para decir al pueblo, hemos encontrado quizá al Mesías. Por último, y me perdonan que me he alargado, para que la Iglesia sea misionera tiene que ser evangelizada continuamente. Tenemos que evangelizar continuamente a nuestra comunidad para que la Iglesia pueda salir. La Iglesia nace de la escucha de la palabra y vive en el mundo justamente para comunicar esa palabra. Por ello, la Iglesia tiene que estar acogiendo continuamente la palabra de Dios. Es decir, tiene que estar evangelizándose continuamente. Fíjense ustedes que lo que les decía antes, la repetición es otra cosa. Acoger todos los días la palabra de Dios es acoger todos los días la novedad del Evangelio. Pablo VI nos recordó esto y yo les resumo lo que dice en el número 15 de Evangelii Nuntiandi. Es un texto precioso y que yo creo que no ha pasado todavía de moda y que tendríamos que recuperarlo. Y él nos recuerda, a mi entender, 4 ideas fundamentales en este texto. Una primera es que la Iglesia es enviada en Cristo al mundo. Subrayo en Cristo. Porque la Iglesia no es alguien al margen de Cristo. La Iglesia es sacramento en Cristo. Hermanos, no por nuestras perfecciones somos sacramento. La sacramentalidad viene de la acción del Espíritu. Los pobres, no decimos que los pobres son sacramentos también de Cristo. No por su bondad o por su perfección, sino porque Cristo ha querido identificarse con ellos. Los pobres tienen sus defectos, sus limitaciones, su pecado, pero en ellos Cristo quiere ser servido y honrado. Y lo mismo sucede. En la Iglesia tenemos muchas ambigüedades, muchos complejos, pero tenemos que tomar conciencia justamente que somos enviados al mundo en Cristo. Y este es un punto importante para tenerlo en cuenta. Yo sé que eso les choca un poquito, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho la coherencia, tantas cosas, ¿verdad? Del testigo, etc. Pero fíjense que se puede ser muy coherente y cortarse del plan de Dios. Yo siempre pongo este ejemplo porque todo se entiende. San José era un hombre justo y había decidido repudiar en secreto a su mujer. Había hecho una opción buena en sí, ¿verdad? Pero al margen del proyecto de Dios. Se puede ser muy coherente y funcionar al margen del proyecto de Dios. La grandeza de José está en que cuando el ángel le anuncia, entonces no duda en salir de su coherencia y acoger a su mujer. ¿Me explico? Porque a veces el ejemplarismo, por ejemplo, lo que busca es autoafirmarse ante los demás. La Iglesia no es ejemplar. La Iglesia es sacramento de salvación, es diferente. Es la comunidad de los pecadores que confiesan haber sido salvados por Cristo. No somos mejores que los demás. No somos. Y hay gente atea que puede ser más honrada y más honesta que nosotros. ¿Verdad? Bueno, ahí tendremos que insistir mucho en Cristo, en Cristo. Segundo, la Iglesia entonces empieza siempre por evangelizarse a sí misma.
por vivir como una comunidad que acoge la palabra y que vive la esperanza en el mundo, que se implica en el mundo. Una comunidad que quiere actualizar el amor de Dios por este mundo. Cree en el amor. Por eso la Iglesia tiene que vivir siempre ese encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús, que es lo que Él lanzará. Tercero, la Iglesia tiene que tener conciencia de poseer una buena noticia para el mundo y por lo tanto de proclamar esta buena noticia al mundo. Una buena noticia. Yo no he dicho todavía una moral, ¿verdad? Porque a veces predicamos más una moral que una buena noticia. Evangelizar, es decir, hermanos, el reino de Dios está entre vosotros. Es la buena noticia. Es la buena noticia. Dios está por vosotros, o por ustedes, como dicen aquí, ¿verdad? Dios está por ustedes. Y si Dios está por nosotros, entonces tenemos el camino abierto de la esperanza, ¿no? Más todavía, Cristo está embarcado en la misma barca con ustedes. Es lo que los discípulos no habían comprendido, que Jesús estaba en la barca, ¿verdad? Y avanzaba con ellos. Y por último, la Iglesia tiene que formar a sus cristianos para que salgan al mundo, Fíjense que muchos procesos de formación y de oración, etcétera, que podemos desarrollar, no tienen ese dinamismo de llevar al mundo. Y de llevar al mundo justamente para servir este mundo, para ir transformándolo progresivamente desde dentro. Y ahí sí tendremos que verificar y revisar continuamente nuestros proyectos pastorales, ¿verdad? Por eso estos ejercicios, como yo entendí que me pidieron que hiciera, les recuerdo lo que pretendían: ser una conversión de nuestro ser de pastores y de nuestro hacer también de pastores, de nuestro hacer de pastores, ¿verdad? Para que este mundo pueda encontrar los caminos de la verdad, de la justicia, de la paz y de la alegría, que es nuestra tarea permanente. Una tarea que nos supera a todos, pero por eso podemos siempre invocar al Espíritu Santo. El Espíritu, ¿verdad?, solamente necesita de nosotros dos palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si nos ofrecemos a la acción del Espíritu como María, también nosotros engendraremos a Cristo en el corazón de los hombres. Y esta es nuestra misión: engendrar a Cristo, algo que nos supera, pero que el Espíritu puede hacer a través de nuestra fragilidad. Propuesta para su oración. Pues yo les invito a releer el texto de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Es esa gran parábola del banquete del reino, ¿verdad?, y de la invitación a la fiesta. Y las preguntas he ido haciendo, pero bueno, resumo 2 o 3 preguntas, ustedes las pueden seguir o no seguir. La primera es: ¿qué conversión pastoral me está pidiendo el Señor a la luz de esta parábola? ¿Qué conversión pastoral? Segunda pregunta: ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos para que la comunidad salga a los caminos, al encuentro de los hombres? ¿Cómo nuestras comunidades, ¿verdad?, trabajamos para que salgan?
Y tercera, ¿qué nos pide el Señor a nuestros presbiterios? Porque los que estamos aquí somos de presbiterios diferentes, pero somos corresponsables en esos presbiterios, ¿verdad? ¿Qué nos pide el Señor en esos presbiterios? Entonces, esto era el trabajo. Gracias.